Observa que el desafío que tiene Pablo no es solamente enseñarles las escrituras, sino enseñarles a vivir correctamente en la vida del reino. Y ya no solo eso, sino algo que es completamente paradójico. Y es que a la vez que les enseña cómo vivir en el reino, les tiene que enseñar cómo expandir el reino, cómo hacer que su iglesia crezca, pero creciendo hacia un entorno que es tóxico, que es complicado. Y nosotros a veces nos encerramos aquí, no vemos lo que hay fuera y muchas veces fallamos porque actuamos como la gente de Corinto. Venimos con cosas de fuera, con cosas de la carne y las traemos a nuestra iglesia. Y es importante que tú entiendas el rol que tienes dentro de la iglesia como alguien redimido. Por dos cosas. Primero, porque la persona que llega nueva a la iglesia está observando. Aunque no lo diga, esa persona está viendo a su alrededor. Si ella ve que lo que hay en la iglesia es gente que no tiene un compromiso con Dios y vive de mala manera, pues no le va a llamar la atención la iglesia. Porque ¿qué ejemplo va a ver esa persona? Y luego porque tú como redimido eres el encargado de hacer que esa persona se sienta acogida, que se sienta bien, que entienda que Jesús tiene los brazos abiertos a pesar de todas las dificultades y de todos los problemas que traiga de fuera. Y es que, fíjate en este versículo, 1 Corintios 1:1, es el saludo. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Aquí para empezar podemos ver en este versículo, o podemos intuir, que si tú quieres enseñar, si tú quieres dar un consejo, si tú quieres dar dirección a alguien, lo primero es que tienes que saber en dónde estás situado, en dónde estar parado. El ejemplo más simple es que si alguien me pregunta cómo llegar, no sé, a Valencia, yo tengo que hacer el cálculo pensando en dónde estoy, en qué lugar estoy para poderle dar instrucciones a esa persona. Y esto nos habla de nosotros tenemos que pensar quiénes somos ahora. Pero yo me refiero a lo que dice las Escrituras. ¿Cuál es la medida de nuestra fe? ¿Cuál es la medida de tu fe? Porque tú no puedes ayudar a alguien que está en problemas si tu fe es muy pequeña o es nula, porque probablemente lo vas a aconsejar de mala manera o lo vas a meter en un problema más grande del que esté. Pero cuando tu fe crece, tu espíritu crece, entonces tú puedes empezar a discipular a otros. Y esto nos habla de cuál es nuestro compromiso con el Señor, con nuestro hermano y con la comunidad. Por lo que te digo, porque somos una comunidad. Piensa que muchos jóvenes ahora, no todos, pero es una tendencia, se encuentran perdidos porque están pensando siempre en el futuro, pero no toman acción en el presente. Tal vez te pasó a ti muchos años antes, como me ha pasado a mí. Entonces, cuando llega el futuro, vemos hacia atrás y nos arrepentimos de lo que no hicimos en el pasado. Y hay muchos otros que se preocupan del futuro, pero no hacen nada en el presente. Entonces, si tú tienes una meta, y me refiero a la plenitud como persona espiritual, porque si estamos hablando de otro trabajo, de otra oportunidad, de estudiar, eso lo ponemos en manos del Señor. Pero, como decía la canción, deleítate en el Señor. Deleitarse en el Señor quiere decir que tú entregas tu vida al Señor, que cada acción tuya cuenta para ofrecérsela al Señor como algo santo. Yo no me puedo deleitar en el Señor si nunca oro, si nunca leo las Escrituras, si no paso tiempo a solas con Él. Los que tienen esposo o los que tienen esposa, ¿cómo conquistaron a su pareja? Pasando tiempo con ellos. Es imposible que te enamores de alguien simplemente con verle pasar y la otra persona también se enamore de ti simplemente con verle pasar. Hay que tener intimidad, hay que pasar tiempo.
Entonces, si tú no pasas tiempo con Dios, si no pasas tiempo con Jesús, con el Espíritu Santo, entonces no te vas a deleitar. Y esos planes que tú tienes en tu mente a futuro, al final te vas a ver frustrado y posiblemente hasta culpes a Dios. Entonces, ya vemos que Pablo aquí dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, pero él aquí no nos habla tanto de lo que es su persona, sino de su ministerio. Observa que él tiene un llamado a ser apóstol. Él sabe que es apóstol, pero entiende que su llamado no ha terminado, sino que es algo constante en lo que Dios sigue obrando, que es algo que él no ha logrado todavía, que no ha llegado a la meta. En otro capítulo, Pablo dice en Filipenses 3, 13, 14, dice, hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Y es que hay muchas cosas que Pablo tuvo que dejar para poder alcanzar esa meta. Simplemente piensa que el ministerio, tu vida en Cristo y tu vida dentro de la iglesia implica morir a ciertas cosas para permitir que otras florezcan. El ejemplo más sencillo, tú has dicho sí a estar hoy en este lugar, cuando has podido haber dicho no. Podías estar ahora mismo en tu casa, en la cama, viendo una película, no sé, en un centro comercial, pero has decidido estar aquí. Eso quiere decir que has renunciado a otras cosas porque estás dedicando tiempo al Señor, porque sabes que es más importante recibir la palabra de Dios, que el Espíritu Santo te muestre en qué áreas tienes que cambiar, en qué áreas tenemos que cambiar. Pero lo digo en singular porque de alguna forma mi vida espiritual no depende de lo que tú ores, ni depende de la cantidad de tiempo que tú leas la Biblia. Cada uno es responsable de su vida espiritual. Incluso con los hijos, nosotros tenemos como padres la responsabilidad de guiarlos a ellos, de enseñarles la palabra de Dios, de orar con ellos y orar por ellos. Pero ellos son los que toman la decisión. Tú no puedes dedicar tiempo a la oración por tu hijo. La salvación es algo personal. Entonces, ¿por qué dijiste sí a estar aquí? Porque para ti esto es más importante. Y de la misma forma lo hacía Pablo cuando lo menciona aquí. Él le está diciendo no a muchas cosas para decirle sí, a dedicarle tiempo al ministerio. Y en nuestra vida particular, nosotros, uno de los grandes problemas que tenemos los cristianos es que queremos disfrutar de las cosas del reino sin dar nada a cambio. Yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero que Dios me dé un mejor trabajo, quiero que me dé, si no tuviese hijos, que me dé hijos y que me dé una mejor casa, no sé, estabilidad, salud. Pero nosotros queremos que Dios nos provea todo lo que tenemos en nuestra mente sin dar nada por el reino. Y no es así, las cosas no funcionan así. Porque fíjate que Pablo dice que él no ha recorrido cierto camino, pero se concentra en lo que le hace falta. Y está hablando de su ministerio. Él sabe en dónde tiene puesta su mirada para recibir el premio que Dios le llama a recibir por medio de Jesucristo. Ahora, ¿qué sucede si esto no ocurre? Tú no puedes estar comprometido con Dios y hacer como la gente de Corinto, no romper sus lazos y sus vínculos con el mundo. Todos ellos estaban acostumbrados a vivir de una forma vana y a ir a la iglesia. Y esa es la razón de esta carta, porque Pablo les escribe, no puedes seguir viviendo de esta manera si quieres tener a Dios y si quieres que el Espíritu Santo actúe contigo. Y nosotros a veces no cortamos las malas relaciones, no cortamos con las malas costumbres en nuestro trabajo. ¿Trabajas igual cuando te ve el jefe que cuando el jefe se da la vuelta?
¿Eres igual en tu casa que eres fuera de casa? ¿Actúas de la misma forma con tus hijos cuando alguien te ve que cuando estás en la intimidad? Todo esto cuenta. De alguna manera, teológicamente o en la vida, digamos, religiosa, el tener esa doble vida se le llama hipocresía. Y curiosamente, en la psicología se le llama esquizofrenia. No médicamente, pero sí etimológicamente el término lo que quiere decir es una mente dividida. Entonces, tú no puedes ser de una forma aquí y ser de otra forma aquí. Y a medida que nosotros crecemos y maduramos, tenemos que ir negando ciertas cosas, renunciando a ciertas cosas, para que el Espíritu Santo nos pueda hacer florecer en otras áreas. Mis hijos todavía están pequeños, pero yo le insisto mucho a mi hijo, de la misma forma que eres aquí en casa, tienes que ser fuera con tus amigos. No puedes ser dos personas, porque no tiene sentido. Ahora, en ese mismo versículo, observa cómo Pablo dice que él no es apóstol por su propia voluntad. Porque dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No es algo que él quiere hacer por propia voluntad, sino que es un regalo que le da Dios. Así que el hecho de que tú estés aquí y aquellos que están involucrados en la iglesia, que sirven, y los que aún no y se lo están pensando, es un regalo de Dios. Poder dedicar tu tiempo a edificar la iglesia es un regalo del Señor, y eso es muy importante, porque no es un premio, no es una recompensa que Dios te da. Dios no te compra con dones para que tú esos dones los pongas al servicio de la iglesia. Dios te los regala para que tú edifiques su casa. Nosotros somos propiedad de Dios porque Dios nos ha comprado con la sangre de Cristo. Por eso somos propiedad divina, pero es por la sangre de Jesús. No es por los dones o los talentos que tú tengas. No es por lo que tú sepas hacer o por el servicio que des a la iglesia. Fíjate en este versículo, 1 Corintios 1:2. Es el versículo que va a continuación. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Lo primero que tenemos que entender es que la iglesia le pertenece a Dios. Esta no es la iglesia del pastor, no es la iglesia de alguien, es la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo no se acaba aquí, en la calle de la Fresa, ni en San Sebastián, ni en Madrid, ni en España. La iglesia de Cristo somos todos, porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que eso es lo primero que ellos deberían entender, que la iglesia le pertenece a Dios. Ahora, si Dios te plantó aquí, si Dios te tiene en este lugar, es porque tiene un propósito aquí contigo. Porque Dios tiene también un propósito con esta congregación. Y aquí es donde vas a crecer, donde vas a recibir la palabra de Dios. Y no me refiero tanto al número de personas, que también es gratificante, sino ver cómo Dios contesta las oraciones a las personas que se congregan aquí, ver cómo bendice sus familias, sus trabajos, sus estudios, su ministerio. Eso es importante. Así que el siguiente punto es tu identidad en Cristo. Y aquí simplemente quiero que veas, la sociedad en la que estamos, lo que pasa alrededor nuestro, no puede ser igual con iglesia y sin iglesia, porque entonces la iglesia no tiene sentido. Es lo mismo que en tu casa, no sé si todos tus familiares son cristianos o no, en mi caso no, pero en mi familia se tiene que notar que yo pertenezco a otro lugar, a otra parte,
que yo no hago amistad con el mundo. Y yo me llevo genial con toda mi familia. Pero ellos saben que de alguna forma no cuentan conmigo para ciertas cosas porque yo no lo comparto porque mi prioridad es agradar al Señor. No por una norma, sino porque yo quiero agradar a Dios. Entonces, puedes empezar evaluando eso en casa. ¿Estás agradando a tu familia o estás agradando a Dios? Siempre tienes que ver que lo más importante es agradar al Señor por encima de las otras personas. Esa es la identidad en Cristo. Porque observa cómo en este versículo dice, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. En otra ocasión prediqué acerca de la santidad. Pero este versículo es genial porque nos presenta la santidad de dos formas. En la teología, lo primero, cuando dice a los santificados en Cristo Jesús, esa palabra santificado se refiere a algo que ya ocurrió, pero que aún está presente. Es decir, que Jesús ya te santificó y te hace santo. Es algo que no se pierde, que perdura. Y esa santidad por eso tiene que ver con la posición en Cristo. Se llama santidad posicional. Que si somos de Cristo, somos cristianos. ¿Qué hace Jesús cuando tú llegas a sus pies? Te coge de ese contexto contaminado como a los corintios, los saca de ahí y los coloca en un lugar santo. Eso es lo que hace Cristo, eso es lo que hace el Espíritu contigo, cuando te conviertes de una vida sin Cristo a una vida con Cristo. Pero no es suficiente estar en un lugar santo. Por eso, aunque parezca redundante, dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Porque tú puedes estar en un contexto santo, pero hacer lo que no es santo. Y ahí es donde tiene que ver lo que fluye de ti, cómo es que quieres agradar a Dios. Y esa santidad se le llama la santidad ética o progresiva, porque nadie pretende que tú seas perfecto de un día para otro, por supuesto. Pero sí tiene que haber un cambio. Tú sí tienes que estar evaluando tu interior constantemente para decir, oye, esto que estoy haciendo no está bien. A veces hacemos cosas que sabemos que no están bien, siendo conscientes que no están bien. Entonces, tenemos que examinar nuestro corazón y decirle al Espíritu Santo, oye, esto es algo que necesito que sea transformado. No es inalcanzable, nada es inalcanzable. Si tienes problemas, no sé, de depresión, con sustancias, con vicios, con tal vez tu carácter, en el trabajo, no sé, cualquier cosa es posible porque tienes al Espíritu Santo. Nada es inalcanzable. Y entonces vas a empezar a producir fruto. ¿En dónde está el inconveniente? Cuando tú luchas con un pecado durante años y no lo puedes dejar, el problema es porque lo estás haciendo en tus fuerzas. Porque eres tú el que se está esforzando para dejarlo. Pero no estás diciendo, Espíritu Santo, quiero alejarme de esto viejo, quiero entregarte esta parte que está en mi carne, quiero que me guíes y me des algo nuevo. Parece muy obvio, pero se llama Espíritu Santo porque es santo. Y entonces el único que puede proveerte a ti de santidad es el Espíritu Santo. Tú no puedes ser santo porque te portes mejor, no puedes ser santo porque te esfuerces en no decir palabrotas, ni puedes ser santo porque te esfuerces en levantarte pronto y dejar tu impuntualidad. Nada de eso te hace santo. El único que te hace santo es el Espíritu de Dios. Entonces, tú prueba. Si tienes algún problema y no has podido dejarlo, empieza a ponerlo en las manos del Espíritu. Por supuesto, tienes que esforzarte, pero es el Espíritu quien guía y quien te da la victoria. Ahora, nuestra razón de ser y nuestra razón de existir tiene que ser santos en todas las áreas. Que tus manos sean santas, tus pies, tus labios. En tu trabajo busques la santidad, con tus hijos, con tu esposa. Y a eso no me refiero que en el trabajo vayas con la Biblia
y diciéndole a todo el mundo que has conocido al Señor y explicándole que por supuesto está bien, es evangelizar, pero cuando yo me refiero que todo tiene que ser santo para ti, es de lo que te hablaba hace un momento. ¿Qué haces en tu trabajo cuando no está tu jefe? ¿Lo haces bien? ¿Lo haces para Dios? ¿O en cuanto tu jefe se da media vuelta, te sientas y te ríes del jefe? ¿Qué haces en tu instituto cuando nadie te está vigilando? ¿O cuando estás de exámenes? ¿Sacas la chuleta? A eso me refiero, velar por la santidad en cada una de las áreas de nuestras vidas. Y es ver detenidamente si lo que estás haciendo es agradable al Señor o es ofensivo al Señor. Tú no vienes a la iglesia para oír el culto, no vienes para escuchar la música, tú vienes porque necesitas que el Espíritu Santo te transforme y te ayude a ser santo. La iglesia del Señor es algo más que estas cuatro paredes, somos nosotros, es la iglesia universal. Así que lo primero es nuestra identidad personal. Tienes que saber que tenemos un llamado a ser santos. Lo segundo es una identidad como iglesia. Tienes que tener un sentido de pertenencia de lo que es la iglesia bendición. Que tú tienes que agradar a Dios a través de tus manos, construyendo su reino en esta iglesia que es donde el Señor te ha plantado. Y aquí aprovecho para dar las gracias a todas las personas que vienen de una forma fiel, tanto los que vienen a servir como los que no, porque eso agrada al Señor, porque madrugas o te levantas más pronto y vienes a preparar la casa del Señor para que otros puedan escuchar su palabra, y eso es muy importante. Luego nuestra identidad universal, y es que en ese versículo que te acabo de mencionar, el de Pablo, él al final dice a todos los que invocan, o el lugar en el que invocan el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué nos caracteriza a todas las iglesias? Que todas invocamos el nombre de Jesús. Estamos aquí por Jesús, porque Él es la cabeza de la iglesia. Luego tu identidad ministerial, es decir, que tus dones y tus talentos los pones al servicio del Señor, al servicio de Dios. En la iglesia se necesita mucha ayuda y hay un montón de actividades por hacer. No hace falta que seas experto, simplemente hace falta compromiso con el Señor y que tú quieras servir a Dios, no más, porque luego hay actividades para todos y eso ayuda a desarrollar el cuerpo de Cristo. Y finalmente, la identidad que se define en Cristo. ¿Es Jesús tu Señor? ¿Lo pones a Él en primer lugar? Si tú ves cada una de las identidades que hemos repasado hoy y lo pones en las manos del Espíritu Santo, te aseguro que tu vida va a empezar a cambiar. No me creas a mí, créele a la palabra de Dios y hazlo, ponlo en práctica y ya me vas a decir en un tiempo, es verdad, mi vida está empezando a cambiar. Y si tienes algún problema con alguna de estas identidades, pues vamos a orar. Acuérdate que el Espíritu de Dios, para Él no hay nada inalcanzable. Inalcanzable es para ti, inalcanzable es para mí. Nosotros no podemos hacer nada ni por nuestra inteligencia, ni sabiduría, mucho menos por nuestra fuerza. Es el Espíritu Santo, a través de Jesús, quien nos capacita y quien nos ayuda a que las cosas salgan según su voluntad. Entonces, simplemente en señal de respeto para que las personas que están a tu lado no se sientan más en intimidad, te voy a pedir que cierres tus ojos y le pidas a Dios por si hay algo que está fallando en esa identidad, ya sea en la iglesia, en tu casa, en Cristo, para que Él pueda corregir ese rumbo. Señor, yo te doy gracias, Padre Santo, porque tú nos recuerdas, Dios mío, que somos una posesión sagrada, Señor,
que pertenecemos a ti como cabeza de la iglesia, Jesús. Y a veces nos olvidamos, Señor, que es tu Espíritu Santo el que mora en tu iglesia, Señor, que mora en tu casa. Y es Él, Dios mío, quien nos santifica, quien nos limpia, nos lava para presentarnos ante ti. Señor, te pedimos perdón si a veces somos los culpables, Dios mío, de perder esa identidad. Perdónanos, Señor, si a veces traemos cosas del mundo aquí a esta tu casa, Dios. Queremos agradarte, Señor, queremos hacerlo de corazón, porque tú eres lo más importante en nuestra vida. Yo clamo a ti para que cada persona que está en este lugar pueda sentir el amor tuyo, Dios, para que sea tu Espíritu quien lo capacite, quien lo ayude, para que seas tú, Espíritu Santo, hablando a cada corazón. Y nos ayudes a regresar a la identidad original, esa identidad que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te pedimos para que tu iglesia florezca, Dios, para que tu iglesia crezca, para que las personas encuentren aquí un deleite contigo, Dios. Que estemos ansiosos, Señor, por venir el domingo a escucharte, Señor, a recibirte, y porque sabemos, Dios, que eso nos traerá bendición, Señor, porque tú quieres siempre lo mejor para cada uno de nosotros. Bendice, Señor, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros hogares, y ayúdanos a hacer luz, Dios, donde quiera que estemos. No amoldarnos al mundo, Señor, sino ser diferentes. Que la gente nos reconozca, Señor, porque somos distintos al mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Eso era lo que quería compartirles. Y simplemente para terminar, el Espíritu Santo no te dice nunca, eso que has hecho, eres malo. Vienes así a mi iglesia después de haber hecho esto, después de haber pecado. Ese se llama el acusador. El Espíritu Santo lo hace en amor. El Espíritu Santo te dice, hijo, revisa esto porque aquí tenemos que trabajar juntos. Aquí hay que cambiar. El Espíritu Santo no es mago, que lo puede hacer, sí, pero requiere un trabajo tuyo y entre el Espíritu. No de tu papá con el Espíritu, ni de tu hermana con el Espíritu. Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Cada uno de nosotros es un hijo de Dios. Así que, si has sentido en algún momento al oído que te estaban acusando, no es el Espíritu. Pero si has sentido en tu corazón que tienes que trabajar para cambiar porque tienes que agradar a Dios, entonces dale gracias al Espíritu porque está de tu parte.